El día de hoy, 18 de noviembre, se cumplen 105 años del nacimiento de Pedro Infante. Por ello, queremos compartir con ustedes algunas breves pero divertidas anécdotas que sucedieron durante las filmaciones de las cintas Ahí viene Martín Corona y su secuela. Antes de comenzar, apóyanos dándole like a este video. Cuéntanos de qué ciudad nos visitas el día de hoy para conocerlos y qué video les gustaría ver en el canal. Todos los comentarios serán tomados en cuenta. Miguel Zacarías fue uno de los directores mexicanos más importantes del cine mexicano. Comparte con el director Ismael Rodríguez varias coincidencias, como por ejemplo haber dirigido a Pedro Infante y por otro lado haber tenido una vida muy larga, pues Miguel Zacarías falleció en el año 2006 a los 101 años de edad. Las películas anteriormente mencionadas fueron filmadas en los estudios de cine Azteca y se estrenarían en 1952. Miguel Zacarías comentaba que durante la filmación de estas dos cintas era común que Pedro Infante no se presentaba en las escenas que le tocaba filmar. Tenían que estarlo buscando y casi siempre lo encontraban escondido con alguna guapa muchacha. A pesar de ello, la relación entre Pedro y Miguel fue muy cordial. Miguel recordaba a Pedro como una persona sumamente simpática debido a la siguiente razón. A opinión y gusto personal, Miguel Zacarías tenía la costumbre de jamás saludar de mano a nadie, especialmente a los hombres, pues aseguraba que muchos solían tener la mano pegajosa, fría o llena de sudor. Para hacer más desagradable esto, a él le constaba, como a todos los hombres nos consta, que cuando nosotros vamos al baño, muchos hombres no se lavan las manos. A opinión personal, si algo bueno nos dejó la pandemia, es que ahora podemos saludarnos chocando los puños, pero eso es otra historia. Entonces, Miguel Zacarías recordaba que Pedro, a sabiendas de este hábito del director a no saludar de mano a nadie, solía llegar con él por las mañanas y hacía lo siguiente. Pedro se escupía su mano y se la tallaba en el pantalón. Entonces, sujetaba la mano de Miguel y la apretaba fuerte, asegurándole que ahora sí estaba muy limpia. Al director no le quedaba de otra más que seguirle la corriente. Por otro lado, Miguel Zacarías aseguraba algo que he tenido oportunidad de leer en muchas otras fuentes por parte de personas que conocieron a Pedro Infante y que coinciden con lo mismo. Él era un niño grande. Miguel aseguraba que a veces, en algún descuido, por ejemplo, mientras leía el guión de alguna escena, Pedro a escondidas le quitaba las agujetas de sus zapatos y entonces saltaba con los cordones en la mano, incitándolo a que ahora tratara de alcanzarlo mientras Pedro se echaba a correr. Para Miguel Zacarías, la muerte de Pedro Infante en 1957 le afectó profundamente, pues en su opinión, además de haber perdido a un gran amigo, el cine mexicano perdió al mejor cantante y actor que tenía, pues desde entonces no ha aparecido nadie quien logre alcanzar el lugar que Pedro logró. ¿Qué opinas de esta historia? Déjanos saber tus comentarios y suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano.